Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y ustedes no sé si vieron, vea qué es lo que sucedió el día de ayer, que aquí en Maryland se aprobó que entonces las personas estuvieran con marihuana recreativa el día de ayer. Yo pensaba que ya había pasado eso porque pues ya uno ve, o sea, huele tantas partes aquí y allá, ¿verdad? Que yo pensaba que ya estaba aprobado. Imagínense, entonces supuestamente esos eran medicinales. Pues significa que hay mucho enfermo, pero y ahora entonces ya supe que ahora es recreacional, entonces yo pensaba, wow, si la cosa está así cuando es medicinal, ahora imagínense cuando entonces ya lo hagan como recreativo, lo cual ya pasó el día de ayer esa ley. Entonces por eso el día de hoy, aunque ya hemos mencionado eso antes, el día de hoy el tema va a ser lo que Dios dice de las drogas, lo que Dios dice de las drogas, para confirmar entonces lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Entonces, aunque el problema de las drogas siempre ha existido en la sociedad, las noticias dicen, ¿verdad?, que la cantidad de farmacodependientes va en aumento de una manera muy alarmante. Dicen que más o menos al año son como más de 100,000 los que mueren, o sea, por sobredosis, ¿no? Imagínense, ¿no? Esto a pesar de que en las escuelas les enseñan a los estudiantes acerca de los terribles efectos de las drogas, para que aprendan a decirle no, ¿verdad?, a cualquiera que se les ofrezca. Pero lamentablemente he escuchado también de parte de algunos hermanos de aquí, ¿verdad?, que como en las escuelas donde llegan a estar sus hijos, hay mucho de eso. Entonces es algo muy, muy terrible. Entonces las drogas, ¿verdad?, causan trastornos fisiológicos y psicológicos, provocan debilitamiento de la voluntad, causan deterioro social entre el drogadicto y su familia. Y en vez de ser un contribuyente a la sociedad, el consumidor de drogas termina pobre, lunático y criminal. Pero más que solamente mencionar la vida trágica de una persona enredada en las drogas, queremos aprender las consecuencias espirituales de un farmacodependiente. Por lo tanto, leamos algunos pasajes bíblicos para ver lo que Dios dice de las drogas. Entonces, primero vamos a comenzar en Gálatas 5. Si pueden ir conmigo a Gálatas 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, entonces la pregunta que les quiero hacer, ¿viste cómo ser drogadicto no solamente es una obra de la carne, sino que te impide heredar el reino de Dios? Ok, ¿no lo hallaste? Bueno, entonces vamos a ver si lo encuentras en el siguiente pasaje. Entonces, acuérdate lo que menciona aquí, en este pasaje, ¿verdad? Entonces, para que entonces te des más cuenta a qué palabra me refiero. Ok, entonces en el último libro de la Biblia, hablando de pecadores que no se arrepienten a pesar de estar siendo atormentados por sus pecados, fíjense lo que dice Apocalipsis 9:21. Apocalipsis 9:21. Otra vez, quiero que comparen estas citas y ver a ver si ustedes pueden, ¿verdad?, encontrar la palabra. Que es Apocalipsis 9:21. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Que no hallaste la palabra? Ya, entonces lo que sucede es que en aquel entonces, cuando la Biblia fue escrita, los que conocían los efectos de los estupefacientes y los usaban para drogar a las personas con intenciones malignas, se les conocía con otro nombre. Entonces vamos a leer otra lista de pecados en la que también se menciona este pecado en particular, a ver si puedes descifrar cuál es la palabra a que me refiero, o que se refiere a la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Ahora, obviamente, vea que aunque ahorita no estamos hablando acerca de las drogas, también fíjense cómo la lista menciona muchos otros pecados. Que quede bien claro, vea que la palabra de Dios dice, o sea, todos los que andan practicando todos esos pecados que están ahí, dice, no heredan el reino de Dios. Entonces, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, entonces ya te diste de cuenta de cuál es el pecado que se repite en esos 3 pasajes. ¿Qué tal usted diría? Tal vez sea esta. O se trata de la palabra hechicería. Hechicería. Entonces, si fijaron, en las 3 partes donde vimos, menciona la palabra hechicería. Y que cómo esos no van a heredar el reino de Dios, o cómo van a sufrir el fuego eterno. Entonces, hechicería. Y es que, fíjense, el idioma original en el Nuevo Testamento viene siendo ¿cuál? Viene siendo el griego, ¿verdad? El griego. Y la palabra griega que se traduce al español como hechicería, viene siendo, o sea, en el griego, la palabra pharmakeia, de donde vienen las palabras fármaco, farmacia y farmacodependiente. Entonces, ahora, esto no es para decir que las medicinas de la farmacia son malas, ya que desde aquel entonces existían médicos que usaban hierbas medicinales para mejorar el estado de sus pacientes. Pero así como había en aquel entonces también hierbas y sustancias que eran combinadas por médicos para un efecto medicinal, también había otros que mantenían recetas secretas para drogar, encantar y hacer posesiones mágicas con tal de controlar, manipular y atormentar a sus víctimas, quitándoles la voluntad, el autocontrol y hacerlos dependientes con las drogas alucinógenas. ¿Han escuchado de esas drogas? Alucinógeno, que de repente andan viendo cosas. Entonces, el problema de las drogas que es que te promueven felicidad y estimulan tus sentidos para sentirte invencible. Es que después dependes de ellos para sentirte bien. Simplemente para sentirte bien, para sentirte normal, de repente dependes de ellos. Es decir, como la droga modifica tus receptores cerebrales, las modifica. Todo aquello que antes te causaba alegría o te hacía sentir bien, te hacía ser feliz, ya no está, porque los sensores de cada una de esas cosas que te causaban felicidad han cambiado y solo responden a la droga. Imagínate un mundo donde nada te cause felicidad o te haga sentir bien, sino solo la droga. Imagínense. O sea, que todas las cosas que ahorita, imagínense usted, piensa en todas las cosas que ahorita a usted le causan felicidad o le causan hacerlo sentir bien, simplemente hacerlo sentir bien. No necesita que estar carcajeando ni nada de eso, sino simplemente sentirse bien. Y que de repente ya nada de eso que a usted le cause sentirse bien, le hace sentirse bien, sino solamente la droga. Imagínense, o sea, es algo muy, muy horrible. Y lo peor es que después necesitas una mayor dosis de droga para mantener el mismo nivel de alegría. Entonces, no por nada los drogadictos pasan de las drogas suaves a las drogas fuertes. Ustedes saben cómo un epicentro, ¿verdad? Una capital de la droga aquí en el país, a nivel del país, es Baltimore. Hablando de drogas fuertes. Entonces, o sea, estamos muy cerquita de todo esto. Y luego andan abriéndolo más para que el público se recree en cosas como marihuana. Y de ahí empiezan. Y luego empiezan con las drogas fuertes. Y como esas drogas son más caras, o sea, las fuertes, después andan robando, vendiendo su cuerpo y cometiendo un fin de crímenes con tal de conseguir el dinero suficiente para volverse a drogar. Y al final, algún tipo lo mata, un narco, un cobrador, un compañero de celda, un policía, o se mata en una sobredosis. Entonces, lamentablemente nosotros sí hemos conocido de personas que 2 o 3 veces estuvieron a punto de morir por andar en drogas, y los hallan a tiempo para entonces darles una inyección o algo para que no se mueran. Pues, lamentablemente nosotros conocemos personas así. Entonces, por eso es muy importante, o sea, usted piensa que no, nosotros no podemos caer en eso y todo eso, no, o sea, sí, y por eso hay que dar el mensaje de esto de las drogas, no, o sea, no nada más hace un efecto malo físicamente hablando o psicológicamente hablando, mentalmente hablando, que es un infierno, sino que aparte, como ya vimos en la palabra de Dios, tampoco van a andar heredando el reino de Dios los que anden en esas cosas. Entonces, el mundo solo se va a empeorar, hermanos, y más ahora que están legalizando más las drogas. Entonces, aparte, hay otras drogas que tan pronto las hacen ilegales, hablando de drogas artificiales, solo cambian sus ingredientes para zafarse de las leyes que las hacía ilegales y así seguir vendiéndolas en las tienditas sin que los policías puedan hacer nada.
Entonces, el problema de las drogas se encuentra en los barrios bajos de la ciudad, en los suburbios de la clase media y entre los ricos. Es decir, está en todas partes. Está en todas partes. Entonces, nadie, ni mucho menos el cristiano, debe meterse en eso de las drogas, ni por curiosidad. Acuérdense que como el borracho, ¿con qué inicia? Con una copita, ¿ya? Con una copita. Todo borracho inició con una copita. Entonces, igualmente, acá, inician con una probadita. Entonces, no hagan eso, ¿ya? Entonces, hay que evitar las drogas, evitar los lugares donde se fomenta su uso y evita a toda persona que te ofrezca un vicio. Evítala. Aunque te digan, poquito, no pasa nada. Pero no aceptes de la droga ni vuelvas a andar con esa persona, aunque se considere tu amigo. Muy importante lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, ni aunque se considere tu amigo, ¿verdad? Si de repente ya te anda ofreciendo algo así, córtala. Es más, hasta la misma palabra de Dios, acuérdense que hablándole a cristianos, dice que entonces cuando una persona que según esto se hace ser cristiano, y en vez de eso es un fornicario, ni un esto y un aquello, menciona algunos pecados, dice, ni comas con él, dice, ni coma, apártate de los tales. Así dice la palabra de Dios. Entonces, con mucho más razón, así algo así. Entonces, ahora bien, si un amigo o pariente tuyo es consumidor de droga y tú al descubrirlo te dice que quieres salir de esa situación, o sea, honestamente, ahora no trates de ayudarlo tú solo, llévalo con un profesional o con alguien que pueda ayudarle, porque si en vez de remedios quiere que quede como un secreto entre tú y él, entonces no le creas que quiere ayuda. Huye lo más pronto posible. Ahora, si eres mayor de edad, si eres menor de edad, pues con mucha más razón. Ya no te guardes el secreto del vicio de nadie, aunque sea tu mejor amigo, tu primo, tu tío, tu más querido. Cuéntaselo a tus papás y no vuelvas a juntarte con ese marihuano. Entonces es muy importante, hermanos. Ahora, a veces los que van al gimnasio dicen que hacen ejercicio porque su cuerpo es, ¿qué dicen? Su cuerpo es su templo, ¿verdad? Dicen así, yo hago ejercicio, ¿verdad? Porque mi cuerpo es templo. Pero en el caso de lo que nosotros somos cristianos, sabemos lo que dice 1 Corintios 6:19, si lo pueden leer. 1 Corintios 6:19, hablando de cristianos, ¿qué dice ahí? 1 Corintios 6:19. Espero que no tengan así como a veces ¿cómo se llama? En la Biblia que acabo de leer, que acabo de comprar, para que tenga más letras más grandotas para que yo pueda leerlas. Tienen las hojas bien delgaditas y es más difícil. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, qué dice? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y que no sois vuestros. O sea, un cristiano no puede decir, esta es mi vida, no, porque ya se la entregaste al Señor. No puede decir, este es mi cuerpo, no, porque ya es del Señor. Entonces dice, ¿y no sois vuestros? Entonces, y el versículo que sigue, es decir, el versículo 20, dice la razón. El versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que dice ahí, los cuales son de Dios. Cuando dice que habéis sido comprado por precio, ¿a qué se refiere? A la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? A la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue el precio del pago? Ahí también para confirmar lo que acabo de decir en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19, casi al final de sus Biblias. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos. Lamentablemente hemos escuchado de hasta quienes son cristianos caer en eso, hasta quienes son cristianos. Entonces, ¿qué hace? Pues uno trata de ayudarles lo más posible, ¿no? Lo más posible. Pero pasa que de repente otras vuelven a caer o algo así. Y luego ya después están ya están en cosas peores, pero gracias a Dios que ya después, después de algunas soluciones o algunos, pues hasta los tienen que encerrar. Otros hasta los tienen que mandar a su país de origen, de una u otra manera, para que se limpien de todo eso. Y gracias a Dios sí sucede, ¿no? Sí se limpian de eso.
Entonces, por eso es bien importante sí hacer todo lo posible con tal, primero que nada, de evitar hacerlo por nada del mundo, ¿verdad? Ni por una probadita, para nada lo ande probando, pero para aquellos que han caído en eso, sí hay solución, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Y obviamente cuando uno se arrepiente de cualquier pecado, incluyendo de Dios lo perdona, ¿verdad? Entonces, y lo limpia de toda maldad. Entonces, algo que Dios desea para todo ser humano es el dominio propio, el dominio propio. Que la persona tenga en todo tiempo la facultad de decidir por sí misma lo que va a hacer. Mira, Dios quiere que seamos personas razonables, que tengamos libre albedrío y que no estemos bajo la influencia de nada cuando estamos realizando cosas. Ahora, algo que se considera una droga, fíjense, algo que se considera una droga, no solo porque te puede hacer dependiente, sino porque también te hace cometer locuras, es el alcohol. O sea, es lo que es la borrachera. Entonces recuerda que la borrachera es una de las obras de la carne cuyos practicantes no van a heredar el reino de Dios. Acuérdense cuando leímos Gálatas capítulo 5, y también se menciona en Romanos y en otras listas de pecados, también dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Entonces acuérdense que la borrachera también es un tipo de droga, porque te hace dependiente de eso y aparte de que te hace quitarte del dominio propio. Entonces, el primer ejemplo, fíjense, el primer ejemplo en la Biblia de los efectos del alcohol quedó registrado en la Biblia, ¿se acuerdan? En Génesis 9:21, nada más voy a leer esa cita, Génesis 9:21, que dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, sin ropa. Eso está en Génesis 9:21. Entonces, fíjense, el primer ejemplo de alguien que se emborrachó, que se embriagó, vemos una situación completamente horrenda, como para que quede ya de antemano, o sea, la idea de que eso de emborracharse no es bueno. Entonces, cuando alguien no sabe lo que hace porque está bajo la influencia del alcohol o de otra droga, la persona queda a la merced de los demás. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, cuántas víctimas de asalto sexual no ocurren hoy porque embriagaron a la persona o le metieron una droga a su bebida? O sea, eso pasa, hermanos. Entonces, o sea, y ya la persona ya no tiene su facultad mental bien. Entonces, las drogas deterioran la voluntad de la persona de una manera inimaginable. Y muchas decisiones de su vida, por no decir todas, giran alrededor de los trastornos mentales que le ocasionó la droga. Si no está en depresión constante, está mirando alucinaciones a cada rato, si no está inquieto, temblando, o está mirando monstruos y diablos. Está en otro mundo, más, otro mundo. Es una horrible pesadilla de la que no te escapas al despertar. Es un infierno. Entonces, por eso Dios nos manda a no consumir ni ofrecer esas cosas que remueven el dominio propio de la persona. Al contrario, aun cuando uno no ha estado en drogas, Dios nos ofrece su Santo Espíritu a los que obedecemos el Evangelio para tener aún más dominio propio. Vayamos a esa cita que dice Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23, porque habíamos ido ahí a Gálatas 5 al principio de la predicación, pero para ver las obras de la carne. Ahora fíjense lo que dice aquí, Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿y qué más? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, ¿verdad?, viene siendo sobriedad o autocontrol, es decir, dominio propio. Otra cita que menciona cómo el Espíritu Santo ofrece eso a la persona, ¿verdad? Es 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Pero fíjense, aparte de que el Espíritu nos dé el dominio propio, Dios quiere que hagamos nosotros uso de él y seamos responsables de incrementarlo en nuestras vidas con otras virtudes.
para que vean cómo nosotros también somos responsables de ir desarrollando eso, vayamos a Segunda de Pedro, casi al final de sus Biblias, Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Que dice, Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice ahí? Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ¿verdad? Entonces el dominio propio no es algo que Él te pone y ya todo está bien, sino que también tú tienes que desarrollarlo en tu vida, Entonces, por un lado, el mundo te ofrece adicciones que te hacen perder el control. Y por otro lado, Dios te ofrece el Espíritu Santo, ya que te da templanza y sobriedad. Entonces, la pregunta sería, ¿por cuál camino quieres ir? ¿Por cuál camino quieres ir? Y para terminar, el versículo de Efesios 5:18, el pasaje de Efesios 5:18, ¿qué es lo que dice? Ahí es lo que se da uno cuenta de que Dios ofrece lo mejor, ¿verdad? En vez de uno andarse yendo por lo peor. Efesios 5:18, ¿qué dice? Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, que como habíamos mencionado, te quita el dominio propio y todo eso, el andarse embriagando, así como las drogas, ya también sucede con eso. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos, ¿qué dice? Del Espíritu, ¿verdad? Entonces, no te llenes de adicciones, sino llénate del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres estar libre de las drogas y en vez de eso quieres dar tu vida al Señor, pues el día de hoy, vea, puedes decidirlo si es que no lo has hecho antes. Aquí, vea, atrás de la pantalla tenemos ahí un bautisterio, vea. Entonces, acuérdense que uno tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y uno tiene que tener la voluntad de arrepentirse de sus pecados. Dice, yo quiero cambiar mi vida, ¿vea? Yo no quiero andar cambiando, haciendo lo que a mí me gusta, sino lo que a Cristo le gusta, porque creo que Él murió por mí. Yo creo que Él, si no hubiera sido por Él, yo estaría derechito al infierno. Entonces, si usted tiene fe, ¿verdad? Y lo confiesa delante de todos, entonces, ¿por qué se detiene? Sino bautícese, ¿verdad? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y de entonces en adelante, ¿qué hay que hacer? Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Pues gracias, hermanos, Dios los bendiga. Acuérdense, en el caso de los que somos mayores, protejamos a nuestros menores. Y los menores, ¿verdad? O sea, si de repente descubren alguna cosa, ¿verdad? Oh, caray. O que de repente, ¿verdad? Porque también puede pasar que no sepan que un amiguito lo está haciendo, sino que de repente andan descubriendo en la mochila de alguien o en el buró de alguien o en el carro de alguien, de repente algunas cosas que, caray, o sea, esta persona se ve que anda haciendo ese tipo de cosas, es mejor, o sea, apartarse, ¿verdad? Pero eso sí, el que definitivamente, que si alguien de ustedes o ustedes saben de alguien que requiere de ayuda, ¿verdad? Porque anda en cosas, o sea, ya sea de droga, de alcohol o eso, estamos aquí para servirle, ¿verdad? Estamos aquí entonces para nosotros ayudarlo, ¿verdad? Ayudar en lo que más se pueda, para que no se pierda por ese camino, ¿verdad? Es de lo peor, cuando uno escucha los testimonios, wow, o sea, es de lo peor. Entonces, o sea, no, Dios no quiere eso para ustedes, sino quiere la vida eterna. Gracias, Dios los bendiga. Entonces, si hay alguien que quiere hacer una decisión el día de hoy, cuando el hermano vea que Steven vea que dé el canto de invitación, puede quedarse de pie cuando él se lo indica. Gracias, Dios lo bendiga.